Buenas tardes. Hoy vamos a ver la guía de trabajo en casa número 3, correspondiente al primer nivel de la semana del 1 de junio. Esta guía ustedes la deben tener y dice relación con los niveles de lenguaje, la comunicación formal e informal. Ahí en la primera parte hay unos conceptos básicos, como se dice que lo que es la lengua, que es el código de signos lingüísticos que empleados por una comunidad permite que sus miembros se entiendan, y también habla de la norma, que son los mecanismos de regulación social del cambio lingüístico. Y en el recuadro dice, mientras el habla es individual, la norma es social y permite la pertenencia en el uso de la lengua común. Luego tenemos en el número 3, registro, que es el nivel de lengua que usamos de acuerdo a la situación comunicativa en que estemos insertos. O sea, el contexto. No es lo mismo hablar en un discurso que estar conversando con un amigo. A eso se refiere el contexto. ¿Y a qué tipo de interlocutor tengamos enfrente? Puede darse básicamente 3 tipos de registro, que tenemos el registro oculto, que son las situaciones formales donde utilizamos informes, ensayos, actas y trabajos escolares. Por otro lado, tenemos en la letra B el registro coloquial, que es cuando uno deja un recado, escribe un diario de vida, ese tipo de cosas. Y el marginal, que dice relación con lo informal, y generalmente se emplea un escaso vocabulario y mucha jerga. O sea, por ejemplo, cuando uno dice la cana, hablando de la cárcel, ese tipo a eso se refiere con jergas, ¿ya? Se centra en la interacción y se usa erróneamente cuando no distingue entre situaciones formales e informales. Tenemos luego las características de los textos formales, el registro oculto. Posteriormente tenemos más abajo la norma y la enunciación, que dice relación con que la norma elegida para elaborar un enunciado, el enunciador tendrá que escoger entre una norma culta o inculta, formal o informal. La elección de una de estas normas implica la selección de estrategias léxicas. Léxico se refiere a vocabulario, sintácticas y comunicativas específicas para cada tipo de norma, ¿ya? Luego en la otra hoja seguimos hablando de la norma culta formal, culta informal, culta inculta formal, ¿ya? Aquí hay diferentes ejemplos. La norma culta informal tiene relación con los modismos propios de cada país. Vamos a subir un poquito. La norma culta formal habla de cuando estamos, como les decía anteriormente, haciendo un discurso, dando una clase, un discurso de un presidente, ese tipo de cosas. Y en la norma inculta formal se utilizan los gestos y la prosodia. La prosodia en este caso es en cuanto al acento, tono y entonación al realizar la gestualización o sonido. Ejemplo, ps, sh, los cuales tienen acento, tono y entonación de acuerdo a la situación en la cual se emplean. Por ejemplo, yo le puedo decir ps, ps, como para llamar a la atención, o puedo decir ps, así como dar una denotación de que no me gustó, o por decir, dice cha. Todo ese tipo de sonidos que uno realiza cuando de repente habla con sus amigos, ¿ya? Después tenemos la norma inculta informal, que se caracteriza por palabras que se usan para expresar de manera menos ofensiva y más delicada una idea que puede ofender al oyente. Modismos regionales y locales. Se utilizan jergas, como decía anteriormente. La lengua especial de un grupo social diferenciado que la utiliza solo ese grupo social. Por ejemplo, la jerga estudiantil, la jerga carcelaria, la médica, la jurídica.
Por ejemplo, yo que soy profesora, puedo hablar de planes, de programas, puedo hablar del currículum, ese tipo de palabras utilizo. En cambio, los médicos van a hablar con términos científicos, van a decir algún tipo de remedio que uno no tiene idea a qué se refiere. En la parte jurídica, cuando habla un abogado, puede hablar de incisos, del artículo. Entonces, a eso se refiere la jerga, ¿ya? Depende de qué grupo social lo utilice. ¿Ya? Luego de haber pasado todo esto y conversar sobre las normas, culta formal, inculta formal, y las que se nombraron con anterioridad, hay unos ejemplos aquí. Hay unos ejercicios que hay que realizar del número 1 al 5. Y se dan ejemplos y hay que marcar la letra A, B y C, que hay diferentes alternativas, como informal, formal, marginal. Ustedes tienen que marcar la que se relaciona mayormente con lo que se está diciendo y de acuerdo a lo enunciado con anterioridad. Tenemos 5 ejercicios. Posteriormente vamos a la guía número 4, que sigue con el trabajo de la comunicación formal e informal. Esta corresponde al sábado 8 de junio, ¿ya? Que debería haber sido esa clase. También hay ejemplos donde ustedes deben decir a qué se refiere cada uno de estos textos que están en el recuadro. Tenemos hasta la número 6. Y pasamos a la guía número 5, que en esta parte hablamos de un contenido de vocabulario, nivel léxico y semántico de las palabras. Y vamos a hablar de algún tipo de palabras que generalmente usamos y no sabemos qué es lo que son. Tenemos 7 definiciones. Tenemos el acrónimo, este que está aquí, que dice que son aquellas palabras formadas a partir de distintas iniciales que leemos, sin recurrir a deletrearlas. Por ejemplo, Renfe, AVE, láser, radar, INR, CONAF, ONEMI, etc. Nosotros, por ejemplo, aquí en Chile sabemos que CONAF es Corporación Nacional Forestal. ONEMI es lo que se refiere a la emergencia, del Ministerio de Emergencia, etc. Estos son los acrónimos. Por ejemplo, cuando uno dice USA, para referirse a Estados Unidos, es la sigla en inglés. Si, por ejemplo, nosotros habláramos de Prodemu, también es una sigla que habla sobre una corporación de la mujer. Por ejemplo, el CENAME, el Servicio Nacional de Menores. Y así diferentes acrónimos. Esa es la palabra, acrónimos, que son las siglas que utilizamos para referirnos a algunas instituciones generalmente. Posteriormente, en el número 2 tenemos el neologismo. Son términos, vocablos, acepciones o giros nuevos recientemente incorporados a la lengua para nombrar realidades o conceptos novedosos. Por ejemplo, ahora que estamos utilizando tanto el computador o el teléfono celular, cliquear, influencer, bloguear, postear, gamer, etc. Todo esto dice relación con palabras nuevas, que algunas son de índole o que vienen del inglés o de otras hablas, de otras lenguas, pero que todo el mundo, cuando uno habla cliquear, sabe que tiene que hacer que teclear una tecla o pinchar algo con el dedo. A eso se refiere como cliquear. ¿Ya? Influencer es sobre una persona influyente. Bloguear quiere decir estar participando en un blog. Postear quiere decir mandar algún mensaje. Y así diferentes palabras que se van utilizando y uno las usa
como si fueran parte de nuestro vocablo, de nuestra lengua, pero en realidad son de otros lugares. A eso se le llama neologismo. Derivaciones. Aquí es donde hablamos del prefijo y el sufijo. O sea, cuando algunos trozos de palabras se ponen antes y el sufijo trozos de palabras se ponen después. Por ejemplo, precocinar. Pre es un prefijo y cocin es el lexema. Entonces, yo sé que pre quiere decir antes de cocinar. Y aquí cocinero, cocin es el lexema, o sea, la parte de la raíz de la palabra, y ero es el sufijo que denota que es una persona, cocinero. A eso se refiere con las derivaciones donde se utiliza el prefijo y el sufijo. En la número 4, las palabras compuestas. Las palabras compuestas, como la palabra lo dice, compuesta. O sea, es una palabra y otra palabra que se juntan. Por ejemplo, aún y qué, aunque, porque, catalejos, parabrisas. Son dos palabras que si yo las separo, de igual manera se pueden utilizar solas. Esas son las palabras compuestas. Por ejemplo, paraguas, para agua. Luego pasamos a la número 5 que habla del cultismo. Palabras que provienen del griego o latín y no han sufrido cambio alguno en su paso hacia la lengua moderna. Ejemplo, microbio, encéfalo, geografía, laboral. Todas estas palabras vienen del griego y latín y no han tenido un cambio, siguen utilizándose las mismas. ¿Ya? Posteriormente tenemos los extranjerismos. Aquí hablamos netamente de las palabras que vienen de otro idioma, de un idioma que no es el nuestro. ¿Ya? En este caso, generalmente son idiomas, el inglés, el francés. Aquí tenemos usadas como propias, por ejemplo, el clip. Clip, uno sabe que es un utensilio que se utiliza generalmente para juntar hojas. El sándwich, que es un emparedado o un pan con algo entre medio. Pibe, que no es chileno, generalmente se usa en Argentina, que es para decir un niño. Amateur, baby, almohada, ocular. Por ejemplo, almohada viene de los países orientales, de los países musulmanes. Es una palabra de esos lados. Baby, del inglés. Amateur viene del francés. Y así sucesivamente. Son de diferentes lugares e idiomas de diferentes partes del mundo. Arcaísmo. El arcaísmo son palabras que en la actualidad no se usan, pero en algún contexto o lugar la usan. Por ejemplo, agora, ahora, paltó, abrigo, antier, por antes de ayer, alentarse, sanarse. Generalmente son palabras antiguas que se usan en el campo, en los lugares rurales. ¿Ya? Luego de haber visto estos 7 ejemplos de palabras que utilizamos generalmente y no sabemos a qué se refieren, vamos a hacer unos ejercicios que son relacionados con el acrónimo, el neologismo, derivaciones, compuestas, cultismo, extranjerismo y arcaísmo. Esto más que todo es para que ustedes tengan un mejor vocabulario y cuando estén leyendo algo sepan a qué se refieren las palabras. Tenemos 12 ejercicios relacionados con esto. Vamos a ir a la otra página. Son 12. Y en el número 2, en esta parte, en la última, vamos a hacer otro tipo de ejercicio que dice, de las palabras destacadas en cada enunciado, elige 6 y realiza en tu cuaderno oraciones de al menos 8 palabras. ¿Ya? Entonces, ustedes van a fijarse que hay algunas palabras que están, estas palabras que están
marcadas, ¿ya? Que están destacadas. Ustedes, de las 12 que hay, ustedes van a elegir 6, no, perdón, van a elegir al menos, van a elegir 6 y van a realizar en su cuaderno oraciones de al menos 8 palabras. Elijo 6 palabras, puede ser Word, puede ser campo, puede ser las que ustedes quieran, y van a realizar oraciones, pero esas oraciones tienen que tener al menos 8 palabras, ¿ya? Entonces, eso es lo que se realizó durante las clases que deberían haber sido las normales desde el 1 de junio hasta el 15 de junio. Seguimos hablando de la comunicación formal e informal y vimos lo que tenía relación con algunos tipos de palabras para mejorar nuestro vocabulario y nuestra escritura. Bueno, estudiantes, muchachos, muchachas, espero que estén todos muy bien. Que ya la desconfinación nos haga bien, no nos enfermemos más y en las próximas semanas vamos a seguir trabajando con el cuadernillo número 2 de lenguaje. Hasta el próximo video, por favor no olvidarse enviar a mi correo los trabajos realizados, porque yo tengo una planilla y voy ahí anotando todos los correos que me van enviando y las fotos que me van mandando. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos comunicamos en una próxima oportunidad.